La justicia tomó una decisión, para ser preciso, un tribunal. Causa vialidad. Quedarnos en una línea, ejes que nos conecten. Los nombres desaparecen, entonces la figura de antonomasia intentaría darle a la población lo que merece explicaciones mucho más amplias, no definiciones, presupuestos, admitir que todos saben, entienden, comprenden y desean incorporarlo como parte de la vida cotidiana a un asunto que puede estar definido por la corrupción, por la sanción, por la definición, sentencia y condena. Si lo bajamos un poco a esto, que es necesario hacerlo, por lo menos para mí, es comprender el ejercicio de la administración pública, la obra pública, el direccionamiento y la ejecución. ¿Cómo es posible que alguien que cumplía una función privada o era un banquero, pero no porque tenía propiedad en el mismo ni ser el autor de la construcción de eso que hace a un sistema como el que vivimos? Lázaro Báez. Bajarlo significa intentar comprender conceptualmente que en el gobierno de Néstor y luego Cristina se buscó, se perfiló y se diseñó un esquema que dejara de lado la cartelización con los grandes jugadores que tiene la obra pública y encontrar en personas allegadas la posibilidad de mostrar y demostrar que se pueden hacer mejor las cosas. Lo sigo bajando. Darle la posibilidad a aquellos con capacidad o sin capacidad de desarrollar lo que el pueblo necesitaba, en este caso de Santa Cruz. Al lado añadirlo que la administración pública tiene sistemas y esquemas de control. Si se financia, se licita y se adjudica una obra y se paga por la misma, tiene que tener la certificación final que esa obra fue entregada, que se concluyó. Ahí me detengo, siempre bajándolo para comprender qué es lo que se ventiló ayer en la sentencia, después de muchos años de investigación, que en algunas obras no se encontró la obra. También tengo que decir que no todas las obras fueron investigadas, que es lo que denunció la defensa de la vicepresidenta de la Nación a lo largo del tiempo. Y la sentencia de ayer elimina, absuelve a Cristina Fernández de Kirchner de la figura de jefa. Que en esto que digo de antonomasia, si le digo jefa, estoy asumiendo que usted lo comprende, que es la autoridad del poder y que vulneró todas las leyes y los mecanismos administrativos. Y no necesariamente es así. Para el Tribunal Federal número 2 no hay una figura de asociación ilícita. Hay una administración fraudulenta y a partir de los elementos colectados y estudiados por el tribunal, luego de las presentaciones de los fiscales y las defensas de cada uno de los imputados e imputadas, se decide administración fraudulenta en perjuicio del Estado, del erario, el dinero nuestro, e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos. Siempre tratando de hacer un ejercicio de información, que es lo que nos importa. Es una sentencia condenatoria y ahora vienen los siguientes pasos para ratificar lo que decidió el tribunal o no. Esto es casación y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. Le estoy dando una explicación certera de lo que ocurrió y después habrá millones de litros de tinta escritos o teclados activándose permanentemente para desmontar lo que Cristina Fernández de Kirchner ayer denominó como el Estado paralelo y el Estado mafioso. Es la primera vez que la veo a Cristina en una actitud desbordante, ella desbordada porque es una persona, es un ser humano y le corre sangre por las venas. Es que deja abierto todo y un
eje que para mí fue central en el proceso de investigación. ¿Por qué no se tocaron a los jefes de gabinete? ¿Por qué es importante esto y explicarlo más importante aún? Porque son los que administran la ejecución de los presupuestos y son los que distribuyen las partidas a cada uno de los ministerios y secretarías. No resulta casual para mí, sino causal, que la investigación no haya ido sobre los jefes de gabinete que fueron parte de la ventilación del proceso. Es decir, un Capitanich, un Massa o un Alberto Fernández. ¿Por qué no? Bueno, tal vez en las apelaciones judiciales se vaya ahí o no, pero políticamente Cristina lo dejó clarísimo. Que la sentencia tiene ese direccionamiento sobre su figura, también para Lázaro Báez y otras personas que formaron parte de la investigación y el expediente. La vicepresidenta de la Nación le envió un mensaje a Mañeto, es decir, reactivando el eje de Clarín, tomando una situación escandalosa, pero que viene a certificar cómo los sótanos de la democracia, ya dejando de ser sótanos para ponerse en planta baja y elevar pisos. Jueces y fiscales, figuras de un medio que es hegemónico como Clarín, yendo al lago escondido para disfrutar del paisaje y hablar de la elaboración de aquello que forma parte del entramado del poder real, fáctico, como suele decirse. La vicepresidenta dijo ayer: no voy a ser títere de nadie, no voy a ser mascota de nadie, y le apuntó una vez más a Mañeto y al Poder Judicial, o a la mafia judicial, al Estado paralelo. Y en términos políticos partidarios, adelanta que no va a ser candidata a nada. Ayer lo dijo. ¿Qué es lo que se lee hoy entre líneas? Ya sea por deseo o por convicción, que Cristina Fernández de Kirchner, a través de esa sentencia política, está convocando a un operativo clamor y que salgan a las calles aquellos y aquellas que van a seguir considerando siempre que la única es Cristina Fernández de Kirchner. La única que interpreta la política pública del campo popular, de los sectores trabajadores, los que pueden dinamizar la economía, que pueda haber una distribución de las ganancias distintas, como ocurrió en lo que ellos definen los 12 mejores años de la historia argentina de los últimos 60. Reflejado esto en términos informativos de qué es la causa y luego los anexos de las definiciones políticas partidarias, creo que usted está harto de eso. Pero es una retroalimentación. En este programa, ya el año pasado, cuando estábamos en Canal 6, y este año que lo hacemos con Martín para el canal de YouTube de Salamberg, dijimos, y sostenemos ahora, que tal vez estemos viviendo el final de un largo proceso de elaboración del poder y la política respecto a lo que se llama la grieta, en forma mundana. Porque si entra en crisis, que está en crisis, una coalición muy importante como el Frente de Todos, lo de ayer de Cristina arrastra a la otra coalición cuando no solamente habla de Mañeto, sino habla de una figura central en el gabinete de Rodríguez Larreta, porque es el que viajó al sur y después hay un entrecruzamiento de chat de Telegram en donde D'Alessandro dice: déjamelo a mí, no lo voy a repetir porque lo habrá escuchado. Y si el candidato era Larreta, ayer fue al barro, quedó en el barro, y la respuesta antes de la sentencia de Larreta fue: yo confirmo a mi funcionario. No son tan diferentes. Les diría que en algunas prácticas son iguales. Por eso, el arrastre de una crisis puede llevar a la otra coalición a una crisis que ha tenido algunas apariciones, sobre todo de Burrich, sobre todo de Morales, de señalar que ya no es Macri. Tal vez hay una reconfiguración en esto que tendrá un acontecimiento electoral en 2023. No voy a abundar ni agregar
mucho más de lo que se ha escrito y dicho en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales. Sí tomar y darle valor a algo que es significativo. La República no tiene poderes independientes. Los poderes tienen influencias constantes, directas, permanentes. Moreno no es la excepción. Terminaré diciendo luego de esto que ni siquiera es un editorial porque no estoy manifestando opinión, estoy dando información. Y voy a quedarme ahí. Que habría que explorar un poco más si el direccionamiento de la obra pública, la facilitación de posibilidades para aquellos que no la tenían porque no contaban con la capacidad y luego crecieron, es lo que deriva en encontrar resultados de beneficios personales a partir de la política. ¿Qué estoy diciendo con esto? Llevándolo a Moreno. Que las grandes obras que están sucediendo aquí, grandes obras me refiero, por intervenciones financieras millonarias, tienen los mismos jugadores. Y esta es una definición política de Mariel Fernández. Esto que digo, y que lo subrayo, lo saben los dirigentes de la política. Saben quién es Dipronor, saben quién es el estudio Missieli, saben quién puede ser un martillero, lo saben. La cuestión es si se animan, a partir del fallo de la Justicia Federal, a indagar un poco más respecto a potenciales cartelizaciones, contrataciones directas muy claras y que están en los expedientes. Porque la transparencia no es patrimonio de un sector. La política está manchada hace muchísimo tiempo. Es una zona de privilegio y de confort. La política. La justicia sabe cómo abrir el grifo y cerrarlo. Cuándo acelera, cuándo desacelera, cuándo cajonea como Dropi, cuándo no se tocan sus propios intereses. De lo mediático, las operaciones son constantes, porque no hay un ejercicio hacia la verdad, sino para fomentar las enormes dudas, los grandes interrogantes y más que todo la descalificación, más que la construcción de calificativos que le permite a usted saber en dónde estamos parados, en un país con el 42% de pobreza, cuya tragedia no está siendo bien visibilizada porque está contenida. Si hay un antes y un después del fallo, sentencia que no es definitivo, lo veremos en el transcurrir del tiempo, lo veremos en conductas de la política, de quienes hoy la ejercen, si están decididos a plantar bandera y demostrar que se pueden hacer ejercicios populares de administración pública con claridad. Sepa usted que mientras hacemos este programa se estará votando y aprobando en el Consejo Deliberante un aumento de tasas que será del 100% en algunos casos y algo más. Es el aumentazo de Mariel con una fortaleza discursiva que tendrá el gobierno y sus funcionarios y funcionarias. Como nunca antes se hacen obras. Le pedimos más esfuerzo porque se lo traducimos en mejor iluminación, mejor estado de las calles, mejor todo respecto a la historia reciente. No es eso lo que hay que leer. Hay que leer si un aumento altísimo de tasas está en diálogo con la situación económica de las familias atravesadas por la pobreza y la exclusión. Voy a terminar diciéndole esto que lo vivimos ayer con Martín. En un barrio de Moreno, en la zona sur, una mujer nos contaba que niños y niñas de 8 y 10 años saben cuál es el calibre del arma que disparó en la noche. Las niñeces van teniendo un poder auditivo de algo que es un horror, pero conviven con eso, porque la droga arrasa. Esto es Moreno, no Rosario, es Moreno. Pero comprendan lo que decía esta mujer, que se lo transmito. Niños de 8 y 10 años saben si se disparó una ametralladora o una 9 milímetros. No juegan con
muñecas ni autos, ni arman castillos con esas piezas que son moldeables. Están jugando, permítame la observación, a saber si el arma que disparó impactó en algún cuerpo, del hermano, del primo, del tío, del padre o la madre. De esto no habla la justicia, ni la de allá, arriba, ni la de acá. No habla demasiado la política. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que usted cree que debería ocurrir? Ya no con la política, sino con la vida misma. El programa de hoy tendrá a una figura de la oposición refiriéndose a la sentencia, alguien que les va a decir por qué hay que estar atento a la tuberculosis, al COVID y al dengue, sin alarmarse, pero con los ojos bien abiertos y los oídos preparados. Y terminaremos haciendo una corriente de alguien que es una figura del campo popular, hablando de lo que hoy pasa y lo que se viene. Esto se llama Quórum en contacto directo, sin tapabocas. Arrancamos así, de la mejor manera posible. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, primer bloque de Quórum. Preguntarle al doctor Acef directamente, que participe en el inicio de este programa de diciembre, si lo de ayer marca un antes y un después. ¿Por qué lo digo? Porque si repaso los últimos 15 años de la historia política, muchas veces dijimos, esto es un antes y un después. Sí, Nisman era un antes y un después. Para situar un ejemplo, que no es malo, sino un ejemplo al fin, de que todavía la justicia no resolvió qué sucedió con el fiscal horas antes en su vida de ir al Congreso. Pero dijimos, un antes y un después. ¿Por qué lo de ayer, que es un tribunal federal, el número 2, deja de lado la figura de asociación ilícita, que no me parece menor, no es la jefa, no era la jefa, pero sí administración fraudulenta, e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos, además de lo que debería pagar Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, por lo que sería haber tomado del Estado lo que era nuestro. Bueno, la primera lectura suya en clave de esta pregunta, ¿hay un antes y un después? Y si es así, ¿qué viene ahora? Muchas gracias. Bueno, yo no sé si hay un antes y después, creo que se hizo lo correcto. Y si se hace una denuncia que comienza en el año 2008, prosigue durante el periodo del gobierno de Cristina Kirchner y se avanza mucho durante el periodo del gobierno de Macri, no por impulso del gobierno de Macri, sino que los organismos oficiales aportaron la documentación requerida por las fiscalías. Si usted retrasa la documentación, no se puede investigar. Bueno, en este caso, durante el periodo del gobierno de Mauricio Macri, se entregó la documentación que requería la justicia, aportaron testimonios tanto los funcionarios que estaban en ese momento en la administración como los que habían anteriormente estado a cargo de esas dependencias, y se pudo determinar a través de la acusación de los fiscales y del Tribunal Penal la culpabilidad de Cristina Kirchner y de los otros funcionarios involucrados. Creo que es importante que la justicia funcione en actos de corrupción, en el cual evidentemente tanto en los alegatos como en la aportación de pruebas y en todo el periodo que tuvieron para la defensa no lo pudieron demostrar. Tendrán la apelación ante casación ante la Corte Suprema y se verá qué ocurre. Para mí es importante que... Políticamente, ¿qué efecto tiene? Es un viento de cambio para la ciudadanía. ¿Viento de cambio? Claro, porque la justicia tiene que funcionar para todos, sea de un partido o del otro. Pero cuando hay un hecho de corrupción, tiene que haber una acción de la justicia que no lo mire con una mirada política, como a veces argumentan cuando uno ha hecho una denuncia. No, esto es político. No, esto no es político. Un delito tipificado en el Código Penal, violando las reglamentaciones vigentes en materia de contratación en la administración pública, se investiga y se llega a una culpabilidad, bueno, fenómeno. Tuvo todo el derecho de defenderse y tuvo todas las instancias para poder mostrar su inocencia. No lo pudo hacer, bueno, lo tendrá otras instancias a ver si se revierte el fallo.
Está liviano con la respuesta. Porque No estoy liviano. yo le pregunto el efecto político. El efecto político- para el kirchnerismo. Es la figura principal del Frente está de bien, Todos, pero el condenado a 6 No años. estuvo liviano. Estoy diciendo que la justicia habló y la justicia sentenció. Yo no soy juez. Me parece fenómeno. Ahí está. Me parece bien. Ahora, ¿Usted lo que- esperaba eso de la justicia? ¿O vos a esperabas eso de ver, la justicia? la justicia también a veces comete Ajá. actos que no se pueden explicar. Lago escondido, por ejemplo. No, lago escondido es otra cosa. ¿Cómo que es otra ¿Por cosa? qué hay 700 militares presos con prisión preventiva nada más? Ah, eso están diciendo los medios hegemónicos. No, escuché. hegemónico no. No, siempre. pero yo No, te preguntaba porque lago escondido. ahora hablamos de lago escondido. Si la justicia para Un todo. escándalo del lago escondido. Espera, hablamos. Si la justicia es para todo. Vergonzoso Si eso. la justicia es para todo y lesa humanidad es para todo, también los subversivos tienen que estar condenados. Los subversivos están en cargo del gobierno y los militares están siendo sometidos a una prisión injusta en el caso de que se pueda demostrar. Si son culpables, que los condenen. Ahora, tenerlos 20 años con prisión preventiva, 15 años, 12 años, pues es una barbaridad. Entonces la justicia Hay tiene muchas personas tiene comunes que funcionar tienen para prisión todo. preventiva y no son milicos. Estamos hablando de este tema específico. Está bien. Y las Sí, es la prisiones, figura de prisión las preventiva prisiones está tomando preventivas de los delincuentes que están presos son de mucho menor tiempo que lo que estamos hablando. Primero hay que ver si son los que cometieron un delito. Le bajan la prisión preventiva. Tal Eso cual, lo sabés vos. tal Entonces, cual. Pero acá no se estamos puede hablando tener. acá no estamos se hablando puede de tener militares que cometieron delitos de lesa humanidad. También los subversivos cometieron delitos de lesa humanidad, están sueltos. ¿Y quiénes, Las dos son caras. los subversivos? Un montón hay. Bueno, a entrar en esa polémica. No, pero vos la trajiste, vos decís los subversivos, Pero que Femenía, gobiernan. Canarvaja, Perdía, todo se mueven y se movilizan libremente cuando hay militares que algunos no han tenido nada que ver, están todos presos. No es lo mismo el aparato. lo mismo. No, pará, Ah, mira qué disculpame, bien. no es lo mismo el aparato del Estado aplicado No. para llevar a dar Discúlpeme, un plan sistemático que vos sabés que es discúlpame, eso. el No plan vayas sistemático, ahí. no, bueno, no importa. Bien. El plan sistemático de los montoneros de Ler fue tan malo como la acción de No los es lo grupos de mismo tarea. que un Estado aplicado en su conjunto. Los montoneros y el ER estaban en el Estado. No te olvides de eso. Ajá. Muchos tenían cargo en el Estado. Bueno, me Si queda querés, claro, lo debatimos un día me largamente. queda claro que cuando hablamos de la justicia vos llevás este tema de los militares, que lo vengo escuchando sostenidamente en algunos medios. Hay que hegemónicos, mirar todo pobres con la misma, militares, sí. hay que mirar todo con la misma objetividad con que se pretende. Si hay un Estado de Derecho, que sea para todos. Hablamos de un Estado de Derecho entonces. Que vayan jueces, empresarios al sur. Que lo Y hay investiguen. otro viaje a España, ¿eh? Que lo investiguen. ¿Y eso qué es? Si está comprobado, está mal, que lo investiguen. Que lo investiguen y listo. ¿Pero qué puede decir? Vos sos un tipo, sos abogado y sos un hombre de la política. Pero me de nuevo, parece, que si un lo poderoso puede- si lo pueden- propietario- si lo pueden de nuevo, demostrar, para terminar si lo la pueden demostrar, pregunta, que lo sí, jueces, empresarios, dueños de medios, viajan a ver al amigo Lewis en octubre y se viene el fallo. ¿Qué es eso? Nah, que el fallo. Que No con Cristina dije. tengo que ver con esto. No, tiene nada que ver. creo que no, espero que No, no tiene nada que ver, no. Pero, o sea, no. ¿cómo es esto de la independencia de poder? Porque vos sos un republicanista, ¿o no? Sí, yo creo ¿Y esto qué es? Creo que es un tema republicano. ¿Y esto qué es? Para todos. A ver, vuelvo a repetir. Ajá. Vuelvo a repetir. Que lo investiguen, yo no soy juez, que lo investiguen y si hay culpable, que lo sancionen. Así de simple. Vamos a bajarlo los temas. No me voy a, pará. Sí, No me voy a dejar llevar por transcripciones periodísticas hasta que la justicia actúe. Espero que la justicia actúe, bueno, tener una opinión y valoro la prueba que puedan aportar. Nada más. Escuché algo que me parece interesante consultártelo a vos. No se puede decir yo soy distinto a aquel que es mi adversario. Yo no digo eso. No, pará. No estoy diciendo vos. Estoy diciendo vos como hombre de la política te puedo hacer esta pregunta desde un concepto. Quien está en la oposición, es decir, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, la Gestapo sindical es una causa. Es una causa. ¿Cuál? La Gestapo sindical definida así, es una causa. La justicia investigará o no. Ahora pasa lo del lago escondido y está Alessandro ahí metido en los chats porque es un cifrado de Telegram. No es. Habría que preguntar cómo se obtuvo eso o si el jefe de asesores de gabinete de Alberto Fernández, que renunció ayer, fue el que pasó eso. Pero más allá de esta conceptualización e información, decir que son diferentes haciendo lo mismo me parece que habla de cómo las grietas no son tal grietas y hay cuestiones de unidad y unificación de criterios
que tal vez entre en crisis a partir de esta situación. Entonces quiero escucharte porque Rodríguez Larreta confirma a su ministro de Seguridad. Vuelvo a repetirte. Pero pará, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Pero perfectamente. ¿No? Sí. A ver, si hay alguna omisión a un cumplimiento tanto de una regla, omisión, ir al de una regla ética, de una regla ética. Ajá. O de un incumplimiento y violatorio de la ley, que la justicia investigue y lo sancione. Lo confirmó. Después veremos. Rodríguez Larreta, que es uno de los candidatos a presidente, lo confirmó. Vuelvo a repetir, si lo confirmó, es porque creerá en su inocencia. Sí. Entonces, si la justicia determina otra cosa, será otra cosa. Ahora, no nos apresuremos cuando se determine la investigación. Bueno, se verá, nada más. Sí, siempre estoy diciendo que es inocente ni culpable. Claro. Que lo determine la justicia. Hay una denuncia. En los sótanos, hay una denuncia. Los sótanos de la democracia subieron. Hay una denuncia. Sí. Hay una denuncia. Hay algunas denuncias que fueron hechas varios meses sobre el mismo tema. Hay 2 presentaciones del Consejo de la Magistratura el 2 de noviembre. Exactamente. Bueno, que lo investiguen, listo. El Consejo de la Magistratura está paralizado. Que lo pongan en actividad. Por eso, el 2 de noviembre el Consejo de la Magistratura hay 2 presentaciones. Me parece ahora. No hay que apresurarse sobre los juicios. Que la justicia investigue y que la justicia determine. Bueno, yo puedo tomar eso y decir que, como hay que esperar que la justicia investigue, durante mucho tiempo se dijo Cristina es chorra, Cristina es culpable, y la justicia no había definido nada, hasta ayer. Está bien, son opiniones, que es distinto. Pero por supuesto son las opiniones. Y por eso, se le baja el martillo a Cristina sin juicio hasta ayer. Todo el mundo. Pero ahora sobre un caso que es la política, bochornoso, escandaloso y preocupante, dice, bueno, que la justicia política argentina, lamentablemente, sí. Cuando hay ciertas personas que no tienen argumento dicen cualquier cosa. Sí, es cierto. Hay que esperar. Bueno, se determinó que es culpable, habrá otras cosas que investigar, que lo investiguen, así de simple, así tiene que funcionar esto. Bueno. Las opiniones individuales, ni yo, ni vos, ni nadie las puede manejar. Bueno, bajemos esto para que el pueblo de Moreno pueda comprenderlo mejor, a quien no subestimo nunca. Por eso yo digo que las noticias me importan, entonces tengo que darle a cada noticia los elementos para que llegue. Si la condena de ayer tiene que ver con la administración fraudulenta, haberle dado a una persona desde el gobierno nacional obra pública, no tenía ni tantos avales ni el respaldo financiero y creció Lázaro Báez, ¿por qué no hablamos de lo que pasa en Moreno? La famosa capacidad técnico-financiera. Sí, ok. Y además pagarle por obras que después no se hicieron, que es la otra parte se adelantan el pago de obras que no se hicieron. Adelanto financiero. ¿Por qué no hablamos de lo que pasa en Moreno? Pregunto, Aníbal, concretamente. Sí. ¿Acá no hay una cartelización hoy en el gobierno de Mariel Fernández? El gobierno de Mariel Fernández, yo te lo definí a vos hace... Con información te lo pregunto, ¿eh? Sí, yo te lo describí como una cáscara vacía, algo endeble, que está a espaldas de lo que la ciudadanía de Moreno reclama. Enormes errores administrativos, presentaciones mal hechas. No se explica, ni los concejales en las sesiones que yo puedo ver, no se explica algunas irregularidades tremendas. Se hacen las consultas al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas dice una cosa, dice otra, contesta que después el Consejo lo puede... no me estás respondiendo a la pregunta. Espera que termino. Recibe un montón de fondos en las cuales ni se sabe a veces dónde va el destino. Encontramos partidas extraordinarias para aportar sobre obras que queremos ver dónde están. Y en definitiva, se está investigando para hacer, como bien estás apuntando vos, la pertinente denuncia si hay una omisión o incumplimiento de los funcionarios públicos que llevan a cabo esto. ¿Sobre qué tema? Sobre varios temas. ¿Eso estás haciendo vos? Hay temas que no se entienden. ¿Estás haciendo vos el conjunto del espacio Juntos por el Cambio, del sector que represento, estamos viendo... ¿Están estudiando? Estamos viendo todas las cuestiones alternativas a todo esto. Ya se hizo las consultas al Tribunal de Cuentas, ya se hicieron las presentaciones. También hay que ver la documentación requerida. A veces se ha pedido la documentación y no se nos ha dado para poder avanzar desde el punto de vista administrativo en diversas cuestiones. Lo del polideportivo se explica mal, lo de la planta de asfalto no se sabe bien, la primera, la segunda, la tercera. La pregunta era concreta sobre si hay direccionamiento en las obras. Espere. Ya que están investigando, me decís mucho. Que termino. Nos llaman por eso el tema de interacción 2 o 3 cooperativas que reciben todas las obras. En algunos casos, y ya lo hemos marcado en el año 20, hay incompatibilidad. Había funcionarios que a su vez eran
ejecutó desde el Poder Ejecutivo y era Y no fueron a la justicia. Era administrador de las competencias. Ustedes no fueron a la Se justicia. lo marcó al Tribunal de Cuentas. Ajá. Se lo marcó al Tribunal de Cuentas. ¿Qué pasó? Estábamos esperando que el Tribunal de Cuentas nos contestara. Hace 2 años no contestó el Tribunal de Cuentas. Espere, estábamos esperando el Tribunal de Cuentas que nos contestara, estábamos esperando a ver qué nos dice el Tribunal de Cuentas y así un montón de cuestiones. Judicializar Vos sabés cómo está trabajando el Tribunal de Cuentas. Conozco ¿no? bien el tema. Por eso, pero judicializar. Para que le sirva a quien mire el programa. Judicializar el las Tribunal de Cuentas cuestiones. no está trabajando porque hay decisiones de acuerdos políticos arriba. Sí, dale. Judicializar las cuestiones, a nosotros no nos tiembla el pulso. El tema es hacerlo como corresponde. Y después encontrar una justicia que tenga la voluntad de poder trabajar. Como hizo con Cristina. Como Sería así. Hubo 2 casos acá resonantes que Pero los pará, fiscales, contestame, los una fiscales, justicia como la que ayer los falló. fiscales, espera que yo te dije cuando hablamos de Cristina, la justicia de acá requirió expedientes al municipio sobre denuncias que han hecho y no los contestó. Omitió entregar la documentación. Bueno, te escapas, pero está bien. No me escapo en absoluto. Puede ser No me que, escapo en absoluto. puede ser que el municipio, como siempre ha ocurrido, no entregue, no ahora, siempre. No, siempre no. Siempre. Bueno, Siempre no voy a hablar de la situación que No, me viviste tocó cuando vos fuiste tuvimos la gobierno con administración. tu papá, está bien, pero yo no voy a ir al no 91. digas el siempre, no importa. Pero yo no puedo decirte porque yo no estaba acá. La historia es la historia, Yo no importa, estaba bueno, acá. la historia es la historia. Luego, Y hubo denuncias, ¿no? Pero no quiero contra ir- nosotros no. No, con ustedes no. No hubo contra- ninguna denuncia. Hubo información. No hubo denuncia. Está bien, bueno. No hubo. Si vos pensás que hubo denuncia, no las hubo. No es que yo pienso, estoy diciéndote honestamente que no tengo elementos históricos para hablar, entonces no yo puedo sí. hablar. Tengo Está bien, vos me elemento vas a histórico, decir que en ese tengo- momento, el 91-95, fue bárbaro. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando diciendo si- que no hubo denuncia. Si el municipio no responde y el Tribunal de Cuentas trabaja como está trabajando, que vos lo sabés mejor que yo, que no está trabajando, es decir, no observa, bueno, si hay un delito de falsedad ideológica, ¿qué necesitas? ¿Que el Tribunal de Cuentas te diga que sí? ¿O vas a la justicia? yo Te pregunto. Te estoy diciendo. Te pregunto eso. estoy diciendo, la justicia todavía tiene plazo para actuar. ¿La justicia en qué tema? En los temas que se han requerido documentación sobre incumplimiento y de las reglamentaciones vigentes o supuestos delitos que se han denunciado. Ustedes no presentaron ninguna denuncia y nosotros veremos qué vamos a hacer. Por eso, ustedes no presentaron ninguna Nosotros no denuncia presentamos penal. nada. Pero peor es aquello que presentaron denuncia penal y no hicieron nada para Yo no te movilizarse. estoy preguntando por los porque votos, te estoy preguntando- No, porque vos a veces pones, yo te No. sigo los editoriales, y no se ratifica. Segundo tema, si Pero querés para llegar, que quede claro, llegar a un ustedes punto no presentaron ninguna denuncia penal. querés llegar a un Sí. punto fundamental. El Dale. gobierno de Mariel Fernández, Es un punto para vos, dale. el gobierno de Mariel Fernández es un gobierno que tiene un montón de fallas, enorme falla, que es una cáscara vacía, que actúa como un maquillaje ante la realidad, pero que en definitiva los graves problemas que tiene Moreno en materia de seguridad, de servicios y de obras públicas están presentes. Veremos en este año electoral poder deslindar un montón de responsabilidades que nosotros estamos mirando a través de todos estos años. Bien, cuando te hacía la pregunta de que no hicieron, no estoy diciendo que la hagan, yo estoy haciendo una traducción de todo lo que decís vos que están estudiando en la mesa, que hasta el momento la estructura tuya no fue la justicia hacer ninguna denuncia penal contra Mariel Fernández. Eso es correcto, no estoy diciendo y los otros lo hicieron. No me pongas ahí porque no estoy hablando de eso, estoy solamente informando. La última pregunta tiene que ver con ¿qué pasa con la justicia local? ¿En qué sentido? En este sentido, yo que te llevaba a lo del agua escondido, que es un tema súper estructural, que se puede leer como un carpetazo, los servicios de inteligencia, Estiuso. No voy a hacer esto porque hay muchas personas que ni saben quién es Estiuso. Tan solo podrían googlear y buscar Belis, y va a aparecer Belis, Estiuso, Belis que fue gobierno. La pelea, fue- sí. Pero fue parte del gobierno de Alberto Fernández hace poco tiempo. Es decir, está todo muy conectado. Cuando digo qué pasa con la justicia local es que hay vínculos entre la justicia local, la política y empresarios. No solamente la cancha donde jugaban los amigos de Macri, sino acá también. Mira, no sé, yo sé cuando les tocó Pero te quiero decir- cuando se les dejó investigar. ¿O no pasa eso? No sé, cuando se les dejó investigar, con el tema del Consejo Escolar,
fueron presos un montón de personas que habían cometido delitos, fueron procesados y fueron procesado, preso no estuvo. Algunos estuvieron presos, ¿cómo no? Miriam Juárez. Bueno, Miriam Juárez. ¿Te parece que no tengo que eso no? No, pero estoy dando información y Parenti que tuvo que pedir pero no estuvo presa, Parenti, estuvo un par de horas detenida, sí, pero no estuvo presa. Estuvieron presa, estuvieron aprendidos, listo. Pero tuvieron una detención como por las denuncias. Esa denuncia la hizo el sector que yo represento en un momento muy difícil. Para ciertos sectores que hoy están en el gobierno, eso no eran delitos. Mariel Fernández salió a avalar inocencia de toda esta gente que estamos nombrando. Ayer yo vi el comunicado de Mariel Fernández, vergonzoso. El comunicado que pone desoye entonces la investigación judicial, no hay separación de poderes, la república no existe. Eso es Mariel Fernández y el gobierno que ella representa, con un grupo de piqueteros que no respetan la ley y que creen que se puede manejar todo como una cooperativa amparada por una estructura verticalista como manejan ellos, sin cumplimiento de las reglas ni de la ley. Eso lo han trasladado los municipios y eso es lo que nosotros queremos terminar en este periodo de Moreno. Gracias, Aníbal. Muy bueno, amable. me queda claro que Aníbal, por supuesto, va a disputar el próximo año, porque siempre ha disputado las instancias electorales. Yo voy a tratar de bajarlo a lo que ocurrió ayer, que es una investigación que lleva muchos años a nivel nacional, quiero decir, que es causa vialidad. Yo lo bajo acá un segundo. La dirigencia política opositora, responsable, ¿está siguiendo el curso del ejercicio administrativo de Mariel Fernández en cuanto a contratación de obras importantes o no? ¿Lo están haciendo? Yo periodísticamente le puedo decir, mire, el polideportivo en Cuartel Quinto, con un expediente nulo, de nulidad absoluta, dicho por una concejal que llevó en noviembre, antes de la sesión, al Tribunal de Cuentas, mucho más que una observación o una consulta. Mucho más que eso. Pero la empresa es Dipronor. Quien hizo el diseño es un arquitecto del estudio Misieli, no de don Alejandro, estoy hablando del hijo. Si buscamos el Parque Las Flores, tal vez encontremos que es la misma empresa. Y tal vez el diseño lo hizo Misieli. Si buscamos en el proyecto de consejo escolar, sueño de Mariel Fernández, en terreno de la universidad, vamos a encontrar que es Dipronor. Y vamos a encontrar que es Misieli. No sé si entienden lo que estoy expresando claramente. Lo que ayer sentenció la justicia y que hay dos instancias de apelación, no solamente para Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, sino también para los fiscales que van a apelar, porque los fiscales entienden que ahí había una asociación ilícita. En el orden local también hay un esquema de cartelización y de direccionamiento. Ahora, la dirigencia no habla concretamente cuando están los papeles. Se puede conseguir el expediente en donde dice Dipronor Polideportivo. Se puede conseguir Parque Las Flores y dice Dipronor. Se puede conseguir el proyecto de consejo escolar y dice Dipronor. Y hay contratación directa con el arquitecto Misieli. El año pasado se le pagó en forma directa, casi urgencia, 15 millones de pesos. Lo que ayer se puso en tela de juicio, además de que se puede condenar en pleno ejercicio de la función a quien está cumpliéndola, que no todo da lo mismo. Claro que hay que ver qué papel tiene la justicia, porque el agua escondido revela que los vínculos hacen que, por más que se hable de la República, no hay tal independencia de poderes. Hay enormes intereses. Acá hay que definir si en algún momento el interés superior aparece, que es del pueblo. Solamente estoy bajando lo de ayer a lo local, que está en ejercicio, porque los vínculos y las relaciones no solamente es una interpretación periodística, sino que están en los papeles. Ellos están en los expedientes. ¿Por qué se va ahí? ¿Por qué se direcciona? Bueno, no todo tiene un causal judicial, pero por lo menos de mi parte señalárselo porque lo he hecho durante todo el año, no en términos circunstanciales, sino en forma permanente. El doctor Acef ha definido hoy que su mesa de trabajo con otras personas están investigando temas para saber si después eso llega a la justicia. Bueno, veremos qué pasa, porque termina diciembre caliente y empieza el año electoral. Me parece que ya empezó. Vamos a la pausa y luego hablaremos con un funcionario público de la gestión de Mariel Fernández sobre dos temas importantes. Uno tiene que ver tuberculosis y el otro COVID, reaparición de casos. Vamos a la pausa. Martín Gut, y venimos.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Asado a 570 pesos? ¿Vacío a 800 pesos? ¿Paleta a 710? Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato, un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Bueno, llegamos a este diciembre con medios nacionales, también regionales, hablando de la reaparición del COVID. Pero antes de este tema, que voy a charlar con Juan Barani, que es subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, él puede certificar en mi palabra que la semana pasada me comuniqué, le mandé un mensaje a Juan, porque en un grupo oficial de una escuela se habla de 5 casos de tuberculosis. Es decir, yo podría haber hecho eso una nota inmediatamente. Ahora, no se construye así ni la certidumbre, ni la realidad, y mucho menos la elaboración informativa para que la política de prevención sanitaria funcione. Entonces lo llamé a Juan, le mandé un mensaje a Juan y le dije, mira, esto es lo que está pasando, ¿me podés confirmar? Bueno, se tomó las horas necesarias para saber si era cierto, y después en ese grupo se dijo, no era así, antes de que vos me contestaras, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. No para ser susceptible, sino para ser riguroso. Porque el impacto después no se saca ni con lo que vos me digas, ni con lo que yo haga, sino que quedó en la población de una comunidad educativa que había 5 casos de tuberculosis. Bueno, gracias por estar aquí. De nada. Esto que contás es verdad, la responsabilidad tanto de nosotros los funcionarios como de ustedes los comunicadores es importantísima en poder comunicar realmente algo claro y veraz. Sí, además, puntualmente con el tema tuberculosis, es un tema que genera como cierto tabú en la sociedad, en la palabra tuberculosis. Parece una palabra oculta, escondida, no se escucha mucho. No sé, yo quizás estoy mucho más sensibilizado porque trabajo con este tema, pero creo que en la comunidad no está tan vigente. ¿Sabés que creo que es una palabra que es tabú? Mi abuelo falleció de tuberculosis hace muchos años, ¿no? Chaqueño, y se asocia a esto. Es un mal mayor, no queremos hablar. Bueno, en otro momento otras patologías sigue igual, pero precisamente porque hay métodos, hay prevención y hay políticas, tenemos que hablar, no solamente de estas circunstancias, Juan, sino las veces que sea necesario para desmitificar algunas cosas. Totalmente. Yo cuando vos me comentaste esta inquietud, yo, si bien te dije no estoy al tanto y lo chequeo, también te dije que me parecía importante poder charlar de esta situación y poder ponerlo en la agenda de la sociedad. Porque como vos decís, hoy en día la tuberculosis, no como en otros momentos, la tuberculosis hoy se cura. Claro. Y eso es lo central, Juan. Eso la es lo central. Tuberculosis, para que mire este programa, que va a ser un reel, se cura. La tuberculosis, ¿no?, se cura hoy en día, y es una enfermedad que en otros momentos de la historia de la humanidad ha llevado muchas situaciones, bueno, gente famosa, ¿no? Napoleón, en el antiguo Egipto, en diferentes circunstancias de la vida, hasta que en el principio de 1900 se desarrollan con la era de los antibióticos todos los fármacos relacionados para poder tratar esta enfermedad. Antes, por ejemplo, existían las casas de sol en las montañas, acá puntualmente en Córdoba. En Córdoba. Acá en la zona de Gran Buenos Aires, uno de estos hospitales, no me acuerdo cuál exactamente, pero por ejemplo como el Sommer era de lepra, había otro que era también específicamente para tratar la tuberculosis con medios
ambientales, aire puro, sol, naturales, sol, alimentación, y aire. Sí. Que justamente eso habla también de cuál es el origen de la tuberculosis. El origen de la tuberculosis, si bien es una bacteria que tiene ciertas particularidades como bacteria, se desarrolla y tiene un juego muy relacionado con el sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario de la persona, las defensas Tan bajas. caen por alguna circunstancia, esta bacteria puede tomar control de algunas cuestiones del cuerpo y puede llegar a generar una enfermedad. Hay algo importante que tenemos que saber, que la tuberculosis, podemos estar expuestos todos a la tuberculosis. Nada más que si el sistema de defensa de uno está lo suficientemente fuerte, lo que hace es encapsular a esa bacteria y queda dormida. Y puede quedar dormida así toda la vida y nunca despertar. Y ante alguna circunstancia donde la persona baja sus defensas por situaciones sociales, contextuales, habitacionales o por alguna cuestión, puntualmente por una cuestión orgánica que baja la defensa, como por ejemplo una inmunodepresión adquirida por VIH o por una situación oncológica, ahí la tuberculosis puede abrir esa coraza y empezar a provocar una enfermedad. Si está encapsulado, porque nuestro sistema es fuerte, ¿no? Después hablemos del hacinamiento en los conurbanos, por qué la tuberculosis puede reaparecer. Yo te puedo decir, si mi abuelo fue a Córdoba y buscó aire puro, ¿no? Hoy estamos viviendo hacinados. Pero hablemos de los efectos, es decir, cuando una persona se tiene que preocupar y ocupar, más que alarmarse, ¿no? Cuando llegan esos mensajes. Es muy sencillo. Hay una estrategia de búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, se dice, que es cuando una persona tiene tos productiva por más de 15 días. Esa tos que uno continuada, escucha, me decís vos. Sí, durante 15 días continuos, sí. con tos productiva, más de 15 días. Por ejemplo, el fumador crónico, ese tipo de tos podría llegar a estar relacionado con la tuberculosis. Y en esa circunstancia lo que se estudia es el moco. Se hacen 2 estudios de recepción de muestra de mucosidad y se estudia en un microscopio para ver si existen estas bacterias que se ven en los vidriecitos con el microscopio. Sí. ¿Qué está haciendo Moreno? Porque también me lo decía Juan, ¿no? Que hay un trabajo, primero de prevención, pero de ubicación, incluso Moreno por encima de otros municipios, es decir, que es algo que lo tienen en la agenda de prevención. Y de nuevo, la tuberculosis se cura, hay que detectarla, ¿no? Sí, Moreno tiene una historia fuerte en el abordaje de esta temática y constituyó un programa de tuberculosis. En esta gestión puntualmente le pudimos dar entidad de programa, y lo que reforzó el organigrama y pudo distribuir recursos específicamente para esta patología. Y ahí una cosita que quería retomar de lo que dijiste vos. Dale, es que no es que puede reaparecer la tuberculosis. La tuberculosis nunca se fue. Está ahí encapsulada, yo lo voy a tomar así, está ahí, ¿no? Como detenida. Y está retenida, voy a decir. Quizás también en eso difiero, que no está encapsulada. Está actualmente, hace muchos años, en Moreno hay alrededor de 200 personas con tuberculosis por año. Ajá. Y eso no es algo, quizás en el último tiempo aumentó sí, la tasa de notificación por el COVID también, porque cuando uno estaba con un síntoma respiratorio compatible con COVID y con tuberculosis, se estudiaban ambas cuestiones y tuvimos un 20% de aumento en el último año. Pero dentro del conurbano es un problema de salud que está vigente y que no se erradicó en ningún momento. Bien, yo voy a tomar esto, Juan, cuando yo hablo de encapsulamiento, iba hacia esa figura tuya que uno puede tener un sistema inmunológico que da resultado y está ahí, ¿no? El encapsulamiento está adentro, hasta que se activa, yo me refería a eso. Sí. Porque claro, es un número que no sé qué puede significar, 200 casos por año, no lo sé, pero voy al hacinamiento. Si pensábamos en otra época, en otro siglo, que la ventilación o el buen vivir era como método paliativo, no sé si curativo, a mi abuelo no le alcanzó eso. Hoy sí hay un sistema farmacológico que lo permite, pero las condiciones de habitabilidad, ¿cuánto contribuyen a que reaparezcan los casos o para que tengamos más casos? Y mira, como es una enfermedad transmisible, claro, y es una enfermedad que queda flotando en el aire,
favorece justamente no tener con una ventilación, no tener con los rayos ultravioletas también, el sol puntualmente inhabilita a esta bacteria. Entonces todas estas cuestiones están relacionadas con la incidencia y están relacionadas en los lugares donde se da la tuberculosis. La mayor incidencia de casos de tuberculosis se da, como vos decías, en el conurbano y en provincias con recursos escasos, digamos, y con condiciones habitacionales también pobres, como puede ser el noreste argentino, Chaco, Formosa, Jujuy también tiene una alta incidencia de casos. Y esto puntualmente que decías, nosotros como Moreno tenemos una alta tasa de notificación de casos. Tenemos 55 por 100.000 habitantes con una media nacional de 35 por 100.000. Estamos por arriba de la tasa de notificación. Pero si vos ves... Tasa de notificación, aclaremos, va a decir, no, estamos hablando de tasa de notificación. Notificación quiere decir la situación que uno encuentra y la notifica en el sistema de vigilancia nacional. Nosotros estamos seguros, es una hipótesis que tenemos, que esta tasa de notificación elevada no es porque Moreno tenga... Sino que los otros no notifican tanto. Claro, así, ¿no? Es que nosotros tenemos armado un sistema de notificación y un programa puntualmente dentro de la Secretaría de Salud y Ambiente que se dedica puntualmente a esto. Este año tuvimos, a lo que va del año, vamos con 191 notificaciones, de las cuales 40 son personas menores de 19 años. Lo traigo a colación de esto que habíamos comentado de las escuelas. Es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y que nos ocupa muchísimo en relación a poder armar estrategias para prevenir y detectar precozmente situaciones en niños, niñas y bueno, sobre todo en ámbito escolar. Para eso tenemos una articulación directa con la instructora distrital acá para poder sensibilizar a los docentes. Pero en cuanto a esta cuestión preventiva, lo más importante es poder resaltar que si uno tiene un familiar que está con tos y una tos con moco por más de 2 semanas, es necesario hacer este estudio que se llama baciloscopía, que es juntar el moco y analizarlo al microscopio. Hay otras circunstancias de tuberculosis, no son solamente pulmonares, pueden darse en otros lugares del cuerpo, como por ejemplo en los ganglios o bueno, en otros lugares del cuerpo. Un 75% se da pulmón, que es el lugar por donde ingresa. Y es el lugar donde hace la primera infección, que muchas veces el cuerpo, como decía anteriormente, lo contiene y queda ahí. Es una primera infección que queda contenida y si esa contención por el sistema de defensa no puede dar respuesta, se produce la enfermedad sistémica. ¿Tenés tasa de mortalidad hoy sobre tuberculosis? Tenemos una tasa de mortalidad que sí, está elevada. Realmente es algo que a nosotros nos preocupa y es algo que, como te decía anteriormente, yo creo que, igual que el Chagas congénito, ¿no? Creo que son las dos enfermedades que están invisibilizadas dentro de nuestro sistema sanitario y que están relacionadas puntualmente con cuestiones sociales, con cuestiones de la pobreza y justamente con provincias del norte. Allá con nuestro médico sanitarista Massa que hizo tanto para poder erradicar la vinchuca y bueno, hoy en día sigue vigente y es una cuestión que está relacionada puntualmente con condiciones habitacionales, como también la tuberculosis. Y también se arman núcleos familiares dentro de lo que es la tuberculosis. Nosotros tenemos como familias crónicas dentro del seguimiento, que en este momento es el tío, después es el cuñado, el sobrino, que están relacionados con esta cuestión de que viven en una misma vivienda y con condiciones habitacionales no óptimas, quizás. Te hago 2 preguntas finales rápidas, porque esto, como COVID, reapareció. Nunca se fue el COVID, entiendo yo, ¿no? Ya que hablábamos de tuberculosis, que nunca se fue el COVID tampoco. Hay distintas variantes y aparecen nuevos nombres. Ahora, es una cuestión de ocupación que me queda claro que están ocupándose. Pero si es de preocupación, digo, por atención, por la capacidad instalada que creció por el COVID, es decir, dame en 3 minutos una radiografía de esta situación, acá en Moreno. Bueno, la verdad que yo estoy desde el día 0 en esta cuestión. Me consta que Barani habla todo el tiempo, ¿no? Con la pandemia y hemos estado paliando y preparando el sistema
nuestra intendenta, con la secretaria de salud, con el director del hospital también, para poder paliar y para poder aumentar. Pudimos lograr la UPA 12, que hoy en día es una de las pocas hospitales modulares que no cerró. Tenemos el ejemplo acá mismo en Rodríguez, que se transformó en Hurlingham también, transmutó a rehabilitación. Nosotros lo sostuvimos porque sabemos la necesidad de camas que tiene el distrito. Y bueno, esa fue una gran gestión que pudimos lograr. Hoy en día tenemos capacidad instalada, tenemos camas de terapia disponibles para la comunidad de Moreno. No nos faltó nunca en el peor momento. Pero bueno, hoy en día no es la mayor preocupación la cuestión mortalidad y letalidad, porque realmente no hemos tenido situaciones de fallecimientos últimamente por el COVID acá en residentes de Moreno. ¿Internación creció? Internación tampoco hemos visto en estas últimas 3 semanas, que cuando se empezó a dar el repique, no hemos visto que tengamos situaciones de internación. Pero lo que sí tenemos que fortalecer, y es lo que indican todos los especialistas, es de poder completar el esquema de vacunación con todos los refuerzos correspondientes por grupo etario y grupo poblacional. Eso sí es importante porque estamos seguros de que la vacuna hizo una diferencia y que logró que nuestro sistema de defensa estuviese más preparado contra el COVID. ¿Con qué estamos? Yo me acuerdo cuando enviaban los partes, que eran muy ricos, además uno aprendía con eso. Alto nivel de la primera, me acuerdo de la primera dosis, la segunda, y después se fue equiparando, y ahora se habla de tercer refuerzo a nivel nacional. ¿Y en Moreno cómo estamos? Estamos con una buena cobertura de vacunación en las primeras 2 o 3 dosis. Realmente los refuerzos falta cubrir. Y tiene que ver con un hastío también de la población en tener que pincharse cada 4 meses. Realmente es entendible, pero por otro lado, ante estas circunstancias es importante poder tener el esquema de vacunación completo para poder preparar y para poder reactivar el sistema de defensa ante una nueva variante o subvariante. ¿El esquema completo, Juan, sería hasta segundo refuerzo o tercer refuerzo? Porque el tercer refuerzo... Lo que pasa es que depende también... ¿Qué capacidad de vacuna, cantidad de vacunas tenés hoy? No, tenemos vacunas. Sí. Eso es algo importante para contar porque... Bueno, por grupo de edad hay diferente cantidad de dosis que se requiere, ¿no? Desde los 6 meses hasta, después teniendo en cuenta si es una persona inmunosuprimida, sería el único caso que hoy en día necesitaría tener 6 dosis. 6 dosis, es decir, tercer refuerzo, claro. 2 refuerzos, eso sí. Y en cuanto a la vacunación, a partir de diciembre de este año, ahora, estos días, la vacunación, la provincia la dispuso para que continúen los municipios. Que esto es algo que nosotros como municipio lo venimos pidiendo desde que comenzamos la pandemia prácticamente, para poder tener una apertura y un mayor control del recurso. Esto se da ahora, estamos vacunando en 4 centros de salud municipal y 2 centros provinciales que continúan, que son la Maternidad Estela de Carlotto y el Hospital de Moreno. Y en el municipio estamos vacunando acá en el vacunatorio central, en la unidad sanitaria Altos de la Reja, la unidad sanitaria Casasco y la unidad sanitaria Molina Campos. La recomendación sería: aquellos que siempre han sido grupo de riesgo deberían tener el segundo refuerzo, además de la primera y segunda dosis, segunda y tercera, sería así. Por lo menos lo que vengo escuchando yo. Y después administrar los recursos, también hay recursos humanos para hacer esto, para no alarmar tanto, porque hay que aprender de lo que vivimos dolorosamente. Entonces, trabajar esa política de prevención, que para mí es la mejor política de salud, pero bueno, nunca se alcanza objetivamente eso, es como se corre de atrás, ¿no? Y en este caso es no alarmar, entender que hay un repique, como decís vos, que la capacidad instalada es la que se logró luego de la pandemia y las consecuencias letales que existieron, pero hoy no hay que alarmarse. Y que tenemos herramientas inmunitarias, claro. Que tenemos nuestro sistema de defensa ya está estimulado por 2, 3, 4 vacunas, y eso nos da que no haya muertes, claro. Que las situaciones de COVID cursen como una gripe. De hecho, si vos tenés menos de 50 años y no tenés ningún tipo de problema de salud, ni siquiera tenés indicación de testeo, sino que es como, bueno, guardarse y tratar de pasar con alguna cuestión sintomática el periodo más fuerte, que pueden ser 2, 3, 4 días. Juan, bueno, muchas gracias por... Me decía ahí mi compañero, aunque sea en un minuto, dengue. ¿Qué sucede con el dengue? Porque descacharreo, yo veo todas las secuencias históricas,
Pero bueno, ahora hay mucha temperatura, hay agua en cualquier lugar, lo vemos en casa, es decir, uno lo puede cambiar, pero la proliferación es importante y hasta los mosquitos tienen una secuencia de saber enfrentar lo que nosotros queremos hacer y a veces nos ganan. Bien, el dengue es y hormigas, te quiero decir, pero bueno, ¿no? Es una de las enfermedades transmitidas por mosquitos, sí, junto claro, con el Zika, el chikungunya y otras más, como fiebre amarilla, etcétera. Puntualmente el dengue nos dio un coletazo allá por el 2016 acá en Moreno, que tuvimos alrededor de 200 casos de dengue. Después de eso, lo que se habla de dengue que tiene como oleadas en el tiempo, de cada 4, 5, 6 años. Son ciclos, ¿viste? Tiene como un ciclo, sí. Como estamos viendo las olas de COVID. Tal cual. Y que no se relacionan puntualmente con ninguna cuestión, quizás vienen como en esta cuestión de globalización, vienen de Brasil, viene como de otro lugar, y está relacionado puntualmente también con la migración y con la migración dentro de los países limítrofes, sobre todo Paraguay, Brasil. Hemos trabajado muchísimo en Moreno para poder tener las mejores condiciones para esperar este periodo del año. Se ha trabajado territorialmente, mancomunadamente con muchas agencias para poder pasar por la casa de nuestros vecinos y poder sensibilizar en relación al tema del descacharreo, que es la medida sociosanitaria de mayor impacto, que tiene que ver con erradicar los criaderos de mosquitos. La fumigación realmente no tiene un impacto, muchas veces nosotros en la jerga decimos, bueno, vamos a tirar humo, porque realmente no tiene un impacto, puede matar solamente a la población adulta y a la larva no la elimina. Para eliminar a la larva justamente lo que tenemos que hacer es limpiar todos los lugares donde pueda quedar recolectada agua. Hasta incluso una tapita de gaseosa dada vuelta puede ser un lugar propicio al Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el vector, dengue, ¿no? El vector, que obviamente el mosquito no es el dengue, el mosquito adentro puede estar infectado de dengue. Le gusta el agua clara, a diferencia de otros mosquitos que puede crecer en una zanja o en alguna agua media estacionada. El mosquito del Aedes aegypti le gusta el agua clara, cristalina. Por eso trabajamos en esta estrategia, que nos parece que es la de mayor impacto. Esperamos que nuestra población esté lo suficientemente sensibilizada y que hayamos hecho el mejor trabajo para esperar este momento del año que se extiende hasta los primeros fríos, mayo. Por ahí estamos todavía en circunstancias de alerta epidemiológica para dengue. Juan, gracias por venir y gracias por la información. Un gusto. Bueno, me parece que es claro el subsecretario de Salud. Primero, en cuanto a COVID, hay una estructura instalada. Es una capacidad instalada. Es cierto que el hospital modular, porque piensa en nombre, modular, es decir, se montó para una circunstancia, por una contingencia, por una emergencia. Moreno lo sostiene. Hay que crecer en Cuartel Quinto respecto a esa capacidad instalada para mejorarla, para ampliar por especialidades, por recursos humanos, pero el concepto está y la decisión política también. En cuanto a tuberculosis, está bien que se entienda que es curable y entonces no alarmar a través de los grupos, porque esa alarma enciende sirenas que no son necesarias. Hay que comprender que existe un programa, que están los actores políticos para trabajar y sobre todo para comprender qué tiene la enfermedad, cómo se la trata y cómo se la confronta y enfrenta, porque como decía Juan Barani, acá además de la preocupación hay una ocupación, es decir, están alertas, están atentos. Y el dengue, sí, por ciclos, por oleadas, por épocas, ya se prepara. Lo que quiero decir es que la política de salud no solamente es del gobierno, es nuestra. Y si no la comprendemos no vamos a saber exigir nuestros derechos. Aquí esta nota que hicimos con Juan, le agradezco muchísimo también a esa gente de prensa que nos facilitó esta charla, es para saber que fuera del mundo de la política, de las discusiones, de las decisiones, de las grietas y subgrietas, hay otras cosas. Y la salud es un derecho. De usted siempre. Vamos a la pausa y terminamos el programa hablando con una militante del campo popular luego de la sentencia, que tiene que ser apelada, pero ¿qué pasa después del día de ayer? Que es el día D, hay un antes y un después, se sienta precedente. Pausa en esta fría y hermosa mañana acá en La Yep. Ya venimos.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Asado a 570 pesos? ¿Vacío a 800 pesos? ¿Paleta a 710? Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Bueno, el último bloque de Quórum vamos a hablar con una persona a quien estimo y respeto mucho, Victoria Luján, porque me parece que hay que saber evaluar, reflexionar, considerar y luego accionar de lo que dejó ayer, no como hecho único, sino como proceso. En ese proceso hay un montón de mojones que hacen a los aciertos y los grandes errores, y no se puede reproducir el error para esperar un acierto, porque eso hablaría, además de una debilidad de pensamiento, y terminaría favoreciendo a aquellos sectores históricos de siempre que sobre el error crecen. Hoy ya no estamos hablando de puntos, estamos hablando de Milei, ¿no? Entonces, ¿por qué alimentar figuras que en el silencio crecen? Primero hay que asumir cuáles son los enormes errores cometidos, y la primera pregunta, Vicky, para vos, ¿cuál es el error central que se cometió? Mira, bueno, primero gracias por tus palabras, gracias por invitarme siempre. La verdad es que yo vengo en una suerte de niña mala, ¿no? Por ser así. Vengo trabajando como siempre en lo social, no activamente en la política de la gestión, llevándolo al caso de Moreno, ¿no? Antes de responder tu pregunta. Porque la política local me dejó de representar. Entonces creo que desde mi experiencia, creo que es un poco lo que viene pasando a nivel provincial y a nivel nacional. Porque si yo, digo, en un conurbano bonaerense, que es mayoritariamente peronista, siendo militante, no me siento representada, pertenezco a un espacio político nacional y federal, entonces hablo con compañeros de las provincias, lo que les pasa a ellos es mucho peor, porque están alejados de la centralidad. Digo, me parece que el error es ese. Nuestros dirigentes, nuestro espacio político dejó de representar lo que era. Con esto no quiero decir, ya está, digo, me siento en esto de niña mala, porque sigo hablando con compañeros y son, no, pero vos sos muy dura, no, pero vos tenés que ayornarte, tenés que flexibilizarte. Yo soy flexible, hablo con vos, hablo con todos los compañeros de todos los espacios políticos. Obviamente tengo mi posicionamiento, soy peronista, soy kirchnerista, sigo defendiendo este espacio, pero como decís vos, uno tiene que hacer una autocrítica, y más en este momento. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a lo que pasó ayer? ¿Cómo llegamos a que ayer, en el punto en el que estamos todavía, compañeros y compañeras que salgan a decir, sí, bueno, qué cagada lo de Cristina, pero bueno, viste, se la pasó atacando nuestro espacio político? Esto, decir un error, hacer una autocrítica, ¿es atacar? Yo no me siento que ataco a las gestiones locales, yo no me siento que dejo de ser peronista por no militar en el espacio del oficialismo que hoy gobierna Moreno. No me siento una enemiga. No. Es que ahí estamos en algo que es muy valioso. Lo dijo Cristina, que para mí es una persona, no es una deidad, ni ella ni nadie. Por lo tanto, el valor de la crítica tiene que ver con saber tomar de las diferencias lo mejor. Pero eso no se acepta hace muchos años en la política. Tampoco Cristina lo acepta. Y fíjate que Máximo está diciendo desde hace tiempo, ¿por qué no hay una mesa? A ver, hoy son gobierno ustedes. Sí. No es que no lo son. Y ha sido el propio, un sector del Frente de Todos, que empezó a dañar la figura de Alberto Fernández, que se daña solo, se autoflagela. Entonces, no me parece conducente, ni respetuoso para la población,
del campo popular, hablar que la dificultad está en el otro, porque la dificultad lo que acabas de decir vos, es decir, si yo no me siento vos no te sentís representada, si vos hablas con compañeros de las provincias tampoco, bueno, algo han hecho mal, algo falló. Hoy hay un ajuste brutal, no se habla de eso, cuando antes sí lo hablaban. Entonces, o se asumen que este es el modelo, circunstancialmente, pero no se puede tirar la pelota para afuera, porque está dentro. No, igualmente esto a veces, una cosa es, no aceptar los propios errores y otra cosa es ver la objetividad de las cosas. Es una realidad. Correcto. Es una realidad que la verdadera bomba y pesada herencia la dejó el gobierno de Cambiemos. Sí, es una realidad, porque dejaron la deuda más grande de la historia. Ahora, la parte que yo agrego a eso es que nosotros no podemos salir a decirle a los vecinos y vecinas que nos votaron para vivir mejor. Les tenemos que explicar que hoy no viven mejor porque hay una deuda impagable e ilegítima en donde esa plata no está en el país, se la fugaron toda, por eso el lema, ¿no? Que la paguen las que se la fugaron, que yo coincido, lo puedo hablar con compañeros y compañeras, puedo entender los números, puedo entender que a 3 meses de asumir una pandemia, que se siguen pagando las consecuencias. Estoy orgullosa de la gestión del presidente, que tiene un montón de errores con los que no comparto un montón de cosas, pero estoy orgullosa de su manejo en la pandemia, sí, porque los mejores países del mundo tuvieron muertos en las puertas de los hospitales y nosotros no los tuvimos. Se agarran de una situación trágica que le pasó a una piba para ponerla en Twitter, yo no me olvido de, y ponen la foto de la chica, sí se olvidan, porque cuando pasás por la calle y ves a alguien durmiendo en la calle, no les importa, entonces se agarran de eso para generar odio y para atacar a un gobierno, sí, perfecto. Yo me hago cargo de algo más profundo, porque con la gestión sola no se gana, porque nuestra gestión es buena. Nosotros tenemos una buena ministra de salud, tenemos un buen ministro de ciencia y tecnología, tenemos un buen ministro de defensa, porque en su momento Agustín y hoy Jorge Tayana sigue con un montón de políticas. Tenemos un montón de políticas en cuanto a género y seguridad. ¿Alcanza? No, porque la gente está enojada, porque no hay más. Pero más allá de eso, de que nosotros no pudimos cumplir con esto, en el 2019 volvimos para ser mejores. Yo nunca, mira, voy a tomar a mi dirigente Agustín Rossi, él siempre dice que siempre lo atacan también, por eso me siento representada en el espacio en el que estoy, porque él me permite ser ideológicamente correcta y no políticamente correcta, igual que él. Y él siempre dijo, yo no estoy de acuerdo con la consigna volvemos para ser mejores, porque eso deja implícitamente que antes eran peores. Que antes, o lo que hicieron no fue bueno. Y la realidad es que tuvimos los mejores 12 años de vida, que es lo que hoy no tenemos. La plata alcanzaba, la gente hacía de su casa, cambiaba el auto, se iba de vacaciones. Y hoy no. Hoy la realidad es que el laburante no llega a fin de mes. Y este es el error que nos tenemos que hacer cargo. Pero volviendo al anterior, no se trata solamente de la gestión, no se trata de las políticas públicas, porque hay un montón. Nuestra comunicación es pésima. No se comunican las buenas medidas de gobierno que toma nuestra gestión. Pero más allá de eso, no hay mística, no hay alegría. Los días más felices siempre fueron peronistas. Y acá nuestro gobierno, no esto que decís vos, esta que vos acabas de decir, Alberto se autoflagela, esa es la imagen que tiene que dar un presidente. O acá, yo acá no me siento representada. ¿Quién me abraza? ¿Cuál es la dirigente o el dirigente que está a la altura o se siente capaz de poder gobernar lo que no es propio o de poder conducir? Eso que te decía del presidente, tiene por supuesto un valor subjetivo la opinión, porque es opinión. Ahora, en los hechos, la inconsistencia o la disociación permanente la hace el presidente, no yo. Y lo que vos decís, yo creo que si miro el ejercicio de Alberto Fernández como presidente en el municipio de Moreno, es extraordinario. Mirá lo que te digo. Sí, bajar recursos y recursos y recursos. Ahora, vos das en la tecla, dices, ¿es solamente con plata? Yo te pregunto, ¿qué ocurre cuando no hay plata? Es decir, yo lo puedo llevar atrás. En los 4 años de Macri, acá gobernaba la Unidad Nacional. ¿Y qué pasó? Pero hablábamos de Festa, que era un mal administrador de la miseria. Bueno, entonces hablemos, y no es atacar a nadie, hablemos qué sucede cuando un gobierno desacreditado como el del presidente de la Nación ayudó como nunca antes en la historia a un municipio empobrecido como el nuestro. Bueno, ¿y qué pasa? Mira, yo en eso, yo estoy muy contenta con los avances que están haciendo. Obviamente porque vivo acá, viví toda mi vida,
vivo en un barrio, entonces me alegra que el barrio de al lado y el barrio donde el que trabajo hace muchísimos años, donde tengo una construcción más allá de la política social y de amistad con muchas de las personas que viven ahí, por ejemplo en el barrio de la Partenía, donde hoy entra el camión de la basura, en donde hoy tienen un colectivo y la gente está feliz y a mí eso me pone feliz. Digo, pero el peronismo perdió eso. Yo por no estar dentro de la gestión local no me voy a poner a atacar todo, porque realmente a mí me pone feliz que a la gente le vaya bien o que todo crezca o que la gente esté contenta. A mí me pone bien y eso es lo que se perdió. A mí lo dije siempre. Cuando acá gobernaba Mariano Weiss, digo, porque yo tampoco hablo de nombres propios, no digo, pero que veníamos en una construcción con Néstor, con Cristina, de años de derechos conquistados y demás, yo en ese momento no conocía ningún enemigo por fuera de otros espacios políticos. Todos los enemigos, todos los que me atacaban, que yo recién empezaba, eran todos compañeros y compañeras. No, la política del pino, que abajo de ellos no crezca nada. Y eso se pasa en lo local, pasa en lo provincial y pasa en la nacional. Porque ayer Cristina acaba de decir que no va a ser candidata y están todos agarrándose la cabeza porque no tenemos candidatos y candidatas. Bueno. Y eso es un error nuestro. Bueno, y en Moreno es peor, porque no solamente es el patriarcado que sigue habitando nuestro suelo, porque no importa el género, ¿no? Porque estamos hablando de prácticas machistas y patriarcales que siguen sucediéndose igual que con Festa, como vos nombrabas recién, por más que quieran disfrazarlo de que no, sigue pasando. Digo, pero acá también pasa como una suerte de caudillismo, ¿no? Están todos ahí, el que tiene el poder y son todos caciques, nadie es indio, nadie se pone a laburar. Yo siempre digo, yo soy una soldada del proyecto y yo sirvo al proyecto, no me sirvo del proyecto. Creo en esto, con todos los errores que tenemos, con la falta que tenemos, porque también entiendo el porqué. Pero sí entiendo que todos estos porqué, cuando tratan de salir a explicar, no, porque el PBI y el porcentaje, la deuda, la gente que no tiene para comer hoy no lo entiende y no le interesa. Nos votó para vivir mejor. Y encima de que no viven mejor, acá estamos todos peleando entre nosotros, les molesta que crezca la gente, le molesta la felicidad de los compañeros, le molesta si vos te vas a otro lugar. A mí me pasó que estoy trabajando fuera de Moreno hoy. Y le da bronca, porque yo escucho, porque sigo teniendo oídos y compañeros y compañeras en el territorio. ¿Y cómo pegó allá? ¿Y qué hizo? No hice nada. Trabajo, me formo y sigo laburando en Moreno, sigo militando acá a pesar de todo, sin un recurso, sin nada. Y eso de decir, está bueno, sí, porque soy militante, no te tienen que pagar. No, obvio, la militancia no es paga. Pero yo me pregunto, ¿todos los compañeros y compañeras que militan no están pagos? ¿Dónde está la militancia? ¿Quién va a hacer la campaña el año que viene si nosotros seguimos todos peleando entre nosotros, dándole la espalda a la gente? Bueno, pasó con Lula en su momento y me parece que en este sentido lo digo lo de Lula. Los votos no son transferibles. Salvo el 2019, porque hay que ser correcto en el análisis o intentarlo. En el 2019 sí Cristina transfirió. Empoderó a Alberto Fernández a través de un tuit. Sí, es él. Increíble. ¿No? Sí. Solo entonces, ella. Solo ella lo puede Solo hacer. ella lo puede hacer. Ayer, en el caso que sostenga esto, de que no va a ser candidata a nada, que se quede tranquilo Mañeto, los amarillos, los esbirros, todo, porque hay que escuchar lo que dice Cristina. Bueno, lo que podemos visualizar, ¿quién va a armar? Y si lo traigo a Moreno, que este programa hace periodismo político de Moreno, ¿cómo se arma? Con estas definiciones que son claras, están todos peleados. Ahora, la que gobierna es Mariel. Y no tiene dudas. No. Desde que se sentó ahí hasta el día de hoy, no tiene dudas en aplicar lo que sea para desarrollar su gestión. Lo que me está diciendo es que eso no es armar política, eso es gestionar. Sí. Es el camión, es el colectivo. Bueno, tenemos el 42% de pobreza, ¿no? La persona no come asfalto, Entonces, se está perdiendo de vista ese impacto social y económico que yo no sé si la sábana, si no está Cristina, arrastra tanto. Cuidado, Sí, igual. Cuidado, y es más profundo que Dale, eso. a ver. Porque obviamente que es importante la comida, por supuesto, ¿no? Lo primordial. Pero digo, aquel al que no le falta la comida, que come todos los días, la que hasta puede elegir a veces qué comer, también está enojado y también está decepcionado. Porque a mí no me falta la comida y soy compañera y milito y entiendo todos los motivos por los cuales hoy estamos en esta crisis económica. Y así todo, estoy triste, estoy decepcionada. Eso no me hace salir a comerme la calle y salir a darlo todo y seguir repartiendo alegría. No, porque soy militante y como dijo Cristina en su momento, si no creyera que puedo cambiar algo, transformar algo, no lo haría. Me iría a dar clases y listo.
sería una buena profesora de inglés y nada más. Pero digo, cuando Evita le daba la casa a la gente, no decía yo le doy la casa, te estaba dando una casa, loco, que hoy nuestra generación lo que más quiere es una vivienda y no la tiene, porque es casi imposible. Pero digo, te daba una casa, pero no te daba la casa, te cumplía el sueño de tener la casa propia, de tener una vivienda digna. No se trata de la gestión, se trata de cómo lo hacen. Y acá no te transmiten nada, porque hace años que la política de Moreno no te transmite nada, porque estoy segura que el 90% de los compañeros, y por esto me van a salir a matar, pero no sé quién está ideológicamente convencido de apoyar en su momento la gestión de Walter. Digo que no tengo nada personal en contra de él, ni de Mariel tampoco. De hecho, tampoco lo puedo hablar porque, como vos decís, no está ese espacio de discusión. Cuando me dicen, no, bueno, pero sale la discusión adentro. Bueno, invítenme. ¿Dónde es la discusión de adentro? Porque a mí nunca me llegó la invitación. Digo, y no sé, que tenés que esperar que te inviten. No, porque yo sigo haciendo, no necesito permiso de nadie para militar y para defender este proyecto. No lo necesito porque lo hice siempre, y por decir lo que pienso, como decís vos, te terminás quedando afuera. Igual yo me pregunto, ¿afuera de qué? Afuera de la gestión de los espacios oficialistas. Pero digo, si ellos no están pudiendo ver que, como vos decís, que a pesar de las obras y los avances que celebro, repito, genuinamente y honestamente en Moreno, la gente igual está enojada, porque si caminás 2 cuadras, la gente nos putea a todos, porque nos mete a todos en la misma bolsa. Digo, a la gestión local, a la provincial, a la nacional, y dicen, y ustedes siguen cobrando, y ustedes siguen viviendo del Estado, te dice la gente, y yo no llego a fin de mes, soy un laburante y me levanto todos los días a las 6 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche a mi casa. Y no me alcanza si le compro un par de zapatillas a mi hijo, al otro no le compro, o si... Digo, y hay que hablar con la gente, no es vivir del Estado. Nosotros trabajamos y alguien tiene que trabajar para generar un montón de políticas públicas y demás. Pero, ¿cómo lo estamos comunicando? No, bueno. ¿Cómo estamos llegando a la gente para que la gente piense eso de nosotros? Que no digo que no haya gente que no lo haga, porque yo no niego lo que somos o lo que son otros espacios políticos, ¿no? Porque he visto esta semana en tu canal de Instagram, personajes de la oposición hablando de que no, que Cristina y Néstor, por eso le falta la comida a los pibes, ellos dejaron la deuda más grande de la historia y se recagaron de hambre, y acá explotaron dos docentes por el aire. Bueno, una hipocresía a nivel 1000, digo, de esto que se viene hablando, de armar consensos, porque realmente la situación es grave. Bueno, yo esto cuando te decía lo del hambre o la pobreza, es que los días más felices es cuando una persona puede decidir qué hacer con su vida. Y hoy no se está hablando del hambre. No. Por supuesto que hay un sector de clase media formal que presiente que va perdiendo. Claro que está todo eso. Hay un enojo, hay una expectativa cifrada en algún momento que desapareció. Producto de no hablar, de no aceptar que en la vida todo el mundo lo tiene. Es decir, yo no conozco a nadie que en la vida haya acertado todo. Si lo dice, está mintiéndose. Pero sí hay errores. Por eso decía en la presentación, sería un error ya soberano insistir sobre las prácticas de que el otro es responsable, porque acá hay cuestiones de responsabilidad de ustedes, nuestras si querés vos, y hay que dar ese salto. Si Cristina no es, bueno, vos lo dijiste, ¿qué se construyó en los últimos 20 años para decirle, Cristina, gracias? Y es un colectivo que toma esto. ¿Quién es? Eso yo no se lo puedo adjudicar a Milei ni a Macri. Es más, creo que Cristina habilitó a Macri y Macri Cristina para que funcionen las dos coaliciones con su formato. Pero sería más largo eso. Sí. Yo voy a lo local cuando te digo, si Cristina no es, que era la figura ordenadora, ¿cómo se resuelve una lista? Es decir, lo vamos a bajar. Mirá, yo soy... No sé si vos a disputar, no me refiero a eso, te digo, ¿cuál va a ser la mesa si no hay mesa? ¿Cuál es la mesa provincial que no hay mesa? La mesa nacional que no existe. ¿Cómo se resuelve? Es que esa es una discusión que tenemos que dar nosotros. Yo digo, me pasa que cuando me encuentro con compañeros, cuando charlamos, hay un montón de coincidencias. Hay un montón de cosas de las que hablamos y están de acuerdo, pero sin embargo no se corren de determinados lugares o no lo dicen públicamente. Ajá. Yo digo públicamente porque lo hablo personalmente después con cada uno y cada una, porque no siento ni vergüenza del espacio al que pertenezco, porque con todos los errores que tenemos, y me hago cargo,
sigo pensando que es mucho mejor que lo que está enfrente. Esto que decís vos, digo, de Cristina y Milei y demás, no solamente nuestros errores habilitan a que ellos crezcan, sino que también es real, y hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa, que hay todo un armado desde los medios hegemónicos con el partido judicial, y que están 24/7 en la cabeza de la gente diciéndote, son unos chorros, te roban, te cagás de hambre porque ellos se robaron todo. Digo, logran instalar discursos que son mentiras, porque si ellos se robaron, si nosotros, ¿no? Según ellos nos robamos todo, ¿qué fue de Macri y demás? Que desaparecieron 45 millones de dólares porque no están en ningún lado. Digo, pero ¿cómo ellos logran hacernos quedar como unos chorros y demás? Digo, eso hay que decirlo más, pero volviendo a lo que... Pero, ¿por qué yo hago hincapié en lo nuestro? Y dice, no, bueno, pero al final así le das espacio a la derecha, al final estás atacando nuestro espacio. No, pongo sobre la mesa lo que dice la gente y lo que hay que salir a explicárselo, porque si no, lo dice Milei y la gente sale a decir, claro, él está diciendo lo que yo pienso, pero mi espacio político, el que quiero votar, no lo dicen. Entonces les damos lugar en realidad que crezcan aquellos que dicen lo que la mayoría piensa, que no estoy diciendo que sea real, obviamente que yo no comparto, considero que Cristina es inocente, que no es una chorra, que nos dio nuestros mejores años por esto, no solamente porque la plata te alcanza, porque te da esperanza y sueños. Volvemos a lo de antes, esto de que crezca Milei y los compañeros no lo pueden creer y están enojados, díganme, ¿quién le habla a nuestros pibes? ¿Quién los entiende? ¿Cómo se resignificó el peronismo para llegar a los pibes de menos de 20 años? Es buenísimo. La última pregunta te hago, porque nos quedamos sin batería, ¿viste? Estas cosas pasan. Pero es muy claro, siempre ha sido muy clara en dónde estás. Que estás, no estás afuera, estás. Sí, por supuesto que estoy. Bueno, ¿cómo se vuelve a enamorar? Fíjate que acá se lanzó el peronismo de Moreno que vuelve a enamorar, que lo hizo Manuel Fernández. Bueno, ¿cómo se vuelve a enamorar? Mira, yo creo que más allá de poder no estar de acuerdo, todos los que hagan, siempre lo celebro. Siempre digo lo mismo, para poner un ejemplo concreto, cuando acá están fechas como Navidad, el Día del Niño, Reyes, ¿no? Que salen todos los compañeros disfrazados y le regalan cosas a los pibes. Y muchas veces escuché, no, porque aquel es una fiesta en mi barrio, en mi plaza, y Dios más cosas. ¿Y qué te molesta? Esto, digo, ¿por qué nos empezó a molestar lo que hace el de al lado en vez de molestarte lo que está haciendo el del frente que hace daño? A mí no me molesta el compañero, o a todos quieren salir a que la gente se enamore del peronismo, lo celebro, los aplaudo. ¿Puedo aportar en algo? Me llaman. Voy a estar, jamás no me fui a reunir con alguien, bueno, vos lo sabés, sin conocernos me llamaste, ven, sí, voy. No le tengo miedo a la discusión, no le tengo miedo a sentarme con el que piensa distinto. Sí le tengo miedo a los compañeros y compañeras que pierden más energía y tiempo en atacar a los que somos del mismo espacio que en centrarse en atacar a quien realmente nos puede llegar a hacer daño. Y hasta que los invitan a tomar un café y hasta que se cuidan en decirle algo que no se ofendan, porque a ver si... Eso no lo entiendo. Me parece que volver a enamorar está en volver a hacer peronismo. En todas esas consignas que dicen hermosamente cuando se saben las 20 consignas del peronismo de memoria, las 20 verdades, o las cosas que comparten en Facebook, los compañeros que hablan, digo, del feminismo, de la igualdad, y que después en lo privado son un desastre, digo, así, toda esta hipocresía que hay, digo, y muchas veces tapada, ¿no?, de lealtad. No, bueno, pero es mi compañero, entonces la lealtad. Bueno, la lealtad en algún punto puede rozar la complicidad en un montón de cosas. Entonces yo no soy cómplice de lo que no estoy de acuerdo, no soy cómplice de lo que me parece que está mal. Así eso me cuesta a mí, a mis compañeros y compañeras que sí siguen en la gestión y por eso la han pasado mal, muy mal, sobre todo en los primeros 2 años de esta gestión y este gobierno. Y me duele porque nosotros justamente practicamos lo que estoy diciendo, ¿no? Nosotros, vos me tenés en las redes sociales, los compañeros y compañeras, yo no salgo a atacar a nadie, no salgo a hablar mal de nadie, muestro mi trabajo y hago lo que me parece que está bien. Me parece que para volver a enamorar tenemos que salir a demostrar a la gente lo que es el peronismo, hacer peronismo, volver a juntarnos, no 2 meses antes de las elecciones para hacer subcomando y hacer casa por casa. Ya está, es obsoleto. Es obsoleto. Es obsoleto. Digo, y aparte, ¿por qué nos juntamos en ese momento? ¿Por qué nos juntamos en el 2019, todos juntos, y armamos esta coalición espectacular, tan repartida que hoy no se puede gobernar? Y lo mismo pasa acá, pero ¿sabes por qué pasa? No se puede gobernar porque la gente que está dentro de la gestión no se siente representada. No dice, estoy acá porque amo, como la queremos a Cristina. No vamos atrás. Cristina sale a hablar y sale a hacer todo salimos a hacer lo que ella nos dice, como por ejemplo, voten a Alberto. Yo no lo hubiera votado nunca si Cristina no me hubiera dicho, voten a Alberto.
Digo, hoy acá eso no pasa. Si lo hacen por miedo, por conveniencia, porque dicen, bueno, si sigo acá, quizás dentro de este espacio por adentro puedo crecer. Digo, porque es así, eso es lo que eso piensa. Y si no lo ponemos sobre la mesa, si mira, no estoy con vos por convicción, la verdad, lo que vos representás a mí no me interesa, no me interpela, no me enamora. Entonces, si nosotros no estamos enamorados de nuestro propio proyecto, no estoy negando que debe haber compañeros y compañeras que sí, que deben amar el proyecto en el que están, que deben hacer cosas. De hecho, lo veo compañeras que están súper entusiasmadas, que saben hacer las actividades, diciendo que van a transformarlo todo. Y yo lo celebro, hay otros que se ríen de eso. Yo lo celebro que todavía hoy haya pibes y pibas que quieran transformarlo todo. Vamos con eso, pero levantémoslo. No aquellos que les hicimos piecito para que estén ahí y después no te atienden el teléfono, te contestan o no te resuelven un problema. Digo, porque están ahí, porque militamos todos y todas para volver. Digo, y yo lo veo un lugar de privilegio, porque estoy dentro de una estructura, tengo un representante a nivel nacional que sí contesta el teléfono en los 2 minutos. Digo, eso habla, ¿no?, de la humildad del lugar a donde está uno y cuando sabe por qué está donde está. Me parece que es por ahí, digo, yo estoy para aportar, lo vuelvo a decir, todo lo que sea para sumar, acá estoy, pero sin dejar lo que soy de lado. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso, estoy en un espacio nacional y no me voy a correr de ese espacio por conveniencia, por estar o por pertenecer, porque yo pertenezco a Moreno, pertenezco a mi militancia, pertenezco a mis compañeros y compañeras, pertenezco a este proyecto de Nación Popular, pertenezco al peronismo, por más que no les guste, por más que quieran invisibilizar cosas, digo, es lo que tratan de hacer con la gente, invisibilizar los problemas, invisibilizar el enojo. No, bueno, pero aquel lo dice porque le duele, no milita para otro, no está enojado, la gente está sufriendo y nosotros no somos eso, nosotros somos la felicidad del pueblo y me parece que tendríamos que darlo todo de verdad para que eso sea una realidad. Gracias, Vicky. No, gracias a vos. Bueno, yo tengo que hacer un cierre, nos quedamos acá, ¿no? Se lo voy a decir a Vicky, bueno, quienes miran el programa. Es absolutamente cierto aquello del poder fáctico. Es cierto, es real, concreto. Ese viaje al lago escondido es una demostración a partir de una operación, de un hackeo, de un carpetazo, lo que quiera. Yo me quiero detener ahí. Las garantías constitucionales existen. El derecho a la privacidad de Vicky, mía o de Martín es garantía constitucional. Pero hace tiempo que la política ha arrasado eso porque también hay una prédica y una puesta en valor de las privacidades a través de las redes sociales cualquiera. Sí. Entonces, se pierden las dimensiones. Eso es un enorme peligro. Pero como ya estamos en peligro, ¿quién define los niveles del mismo? ¿Quién? Pero tenemos que asumir que por decisión, por modelo, por hegemonía, cada persona individualmente ha puesto al servicio de las redes sociales su vida, la ventila. Y después vienen las consecuencias, buenas, malas, regulares, pero no todo es la red, no todo es esa artificialidad, pero tengo que decir que la política se mueve muchísimo por ahí. Sí. Porque es mucho más pesado ir al territorio y poner la trucha y que una persona te putee. Es jodido. Es jodido. Bueno, la política es incomodidad, no es comodidad. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, si el poder real, fáctico, poderoso, de medios, justicia y sectores de la política también, por supuesto, trabajan, quiero decir que aún con toda esa fuerza que fue desplegándose con furia, Cristina gobernó con Néstor desde el 2003 al 2015. Es un periodo larguísimo. Y luego volvió, cuando el poder fáctico había empoderado a la pseudocracia de Macri. Yo creo que eso también está obsoleto en parte, por lo que decía Victoria Luján. ¿Es la política del pino? ¿Es así? Es eso. No es la construcción de mejor política, sino alcanzar el poder. No es transformar, es reemplazar. Y la sociedad está doliente, sufriendo, enojada, porque no tiene perspectiva, porque la política no le está dando la perspectiva. La política como herramienta, como convocatoria, como acción seductora, no está. Alcanza solamente con las calles, que lo he discutido con Vicky, fuera de un micrófono. Con las calles, sí, claro, sí, el espejo a mirar es el anterior. Alcanza. La pregunta es si para usted alcanza. Si la familia que fue arrasada por la inseguridad porque mataron a un pibe, ¿qué le voy a hablar de asfalto?
¿Cómo se me ocurriría a mí hablarle a esa familia que el pibe no puede ir a la escuela porque la escuela no tiene agua potable? Hablar de un asfalto. Eso es lo que se quebró. El enamoramiento no tiene que ver con la idea ficcional, sino con deconstruir para hacernos mejores. Y ya no es un desafío lo que estoy diciendo. Digo que esa es la verdadera dimensión que nosotros estamos perdiendo de vista hace tiempo. Es la política del pino, en todos los niveles, en todas las colisiones, en todas las estructuras. Bueno, el árbol o un árbol está tapando el bosque, que es el bosque de los sueños que tenemos nosotros como pueblo. Ubicado en el lugar ideológico que quiera. No nos pueden arrebatar eso. Eso todavía no está planificado en una hoja para que sea un tributo a pagar, es nuestro. La semana que viene estaremos haciendo cuero en contacto directo sin tapabocas con Martín Good, con algo de batería. Que tenga buen día, como siempre.